cada día para saber y entender las cosas que tú nos das. Gracias por la vida, gracias por estar aquí, gracias por poder convivir, por poder mantenernos en esa comunión constante con tu cuerpo y con tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús te agradezco por todos los que tú nos has conseguido hasta el día de hoy y porque tú has provisto cada una de nuestras necesidades. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Okay. Bueno, pues les tengo una noticia. Nos adelantamos un capítulo. Voy a repasar el mismo capítulo que vimos la vez pasada, pero ahora le voy a dar un enfoque diferente, pero no me voy a salir del objetivo que muestra el autor, sino que lo voy a ampliar un poquito, ¿no? Entonces voy a repasar un poquito acerca de lo que vimos para ya aterrizar en lo que les tengo hoy. Entonces, la semana pasada vimos dos parábolas. ¿Sí recuerdan cuáles fueron? La de la semilla de mostaza y la de la levadura. Entonces, parece que hubo un malentendido y algunos dimos dos capítulos. Pensamos que eran dos capítulos por semana y por eso me fui corriendo, pero la semana pasada tocaba la semilla de mostaza y ahora levadura. Entonces, enfocando en la parte levadura, en Lucas capítulo 13, versículo 20 y 21, nos muestra esta parte. Y entendiéndola por sí sola, es una parábola que no se entiende en el mismo contexto de poderla nada más leer sobre estos tres renglones que muestra la parábola. Realmente son dos versículos. Y dice así, si quieren buscarlo también en la Biblia, Lucas 13, 20 y 21. Dice así la palabra de Dios. ¿Con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Fíjense, así la leemos y entonces decimos, ¿de qué estamos hablando aquí, verdad? Como que Jesús lo primero que quiere dar a entender es ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Y después dice, bueno, es como la levadura que una mujer tomó y empezó a mezclarla hasta que la harina se fermentó. Y entonces todos los que escucharon a Jesús se quedaron, bueno, ¿y qué es eso, no? ¿Qué nos quieres decir con eso? Y la verdad es de que el reino para los judíos era algo muy importante, puesto que estaban sometidos por un imperio, el imperio romano, que desafortunadamente hacía que los judíos cambiaran su propia esencia de creer, de todo lo que ellos tenían como supremo, que era Dios, para cambiarlo a un hombre, ¿no? Que era el César. Que no, es que tú tienes que casi adorar al César, el César es Dios. Entonces ellos decían, bueno, cuando venga el reino de Dios, como lo profetizó Isaías, como lo profetizó Ageo, Zacarías, esto va a cambiar completamente, ¿no? Entonces va a venir un rey que nos va a sacar de la esclavitud y va a reinar sobre la tierra. Entonces llega Jesús en un pesebre, ¿no? Llega Jesús prácticamente perseguido, acusado por todos aquellos que no aceptaban su doctrina. Y bueno, decían ellos, pues entonces no es lo que esperábamos, este no es el rey. Y entonces viene Jesús y empieza a comparar el reino de Dios. Ahora fíjense, lo que Jesús habló muchas veces sobre el reino de Dios, y aquí me refiero a esta parte, en el primer versículo que dice, ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Ahora sí, el reino de Dios, hablando espiritualmente, se refería a una autoridad que viene de parte de Dios y que la viene a repartir a los hombres. Entonces, Jesús muchas veces le decía, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y ellos decían, ¿y dónde está el rey, no? ¿Quién nos va a gobernar? La parte con que Jesús clarificó muy específicamente el reino de Dios, lo hizo con Nicodemo. ¿Sí recuerdan esa parte de Nicodemo en Juan 3? Que decía Nicodemo, y fue él de los maestros, de las personas que sabían más de la palabra, se acercó a Jesús de noche para que nadie lo viera y se acerca y le dice, Jesús, dime cómo puedo alcanzar el reino de Dios. Si quieres alcanzar el reino de Dios, te es necesario nacer de nuevo. Y el otro se impacta y dice,
nacer de nuevo. Si yo ya soy viejo, ¿a poco tengo que volver a meterme al vientre de mi madre y hacer que todas las cosas que viví las viva adelante nuevamente? O sea, no entiendo. Y Jesús sí le recalca y le dice, a ver, Nicodemo, eres maestro de la ley y no entiendes qué es nacer de nuevo. Si no naces, pásese para acá, sí, por favor. Si dice, nacer de nuevo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo pues se queda así como muy con muchas dudas, diciendo, bueno, ¿a qué te refieres, Jesús? Porque yo ya soy un hombre viejo. Entonces lo que se refería a Jesús era precisamente a un reino espiritual y a un nacimiento espiritual. Entonces no se refiere a un estado físico en el que él tiene que nacer, ni se refiere a un reino físico donde va a ser gobernado por un hombre. Ahí no hay forma. Entonces, el reino de Dios, para ir aterrizando en esto, se refiere principalmente a una cosa: ¿es idéntico o es igual a la salvación? Cuando dice Jesús, el reino de Dios se ha acercado, la salvación está con ustedes, está en sus manos, está en ustedes poder decidir si la toman o la dejan. Salvación viene con un arrepentimiento, y el arrepentimiento con un nuevo nacimiento o una nueva criatura. Entonces de ahí mane todo lo que Jesús le estaba explicando a Nicodemo y que dejó como legado para todos nosotros. El reino de Dios es algo espiritual. El reino de Dios es la salvación. El reino de Dios es algo que necesitamos todos. El reino de Dios ha llegado a ustedes, les decía Jesús. Entonces, pasando a la parábola nuevamente, decía, ¿con qué compararé el reino de Dios? Y entonces, ahora ya vamos a entender un poquito el contexto. Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Entonces, ya volviendo a un sentido espiritual, Jesús habló en efecto de que la levadura se refiere principalmente a tres cosas. Nos enseña a no subestimar el potencial de los principios pequeños de la vida cotidiana. ¿A qué se refiere esto? Margarita la semana pasada nos decía que la levadura es un hongo, y efectivamente es un hongo que trae una acción ante la mezcla por lo que se quiere llegar a obtener, ya sea en harina o incluso la misma levadura se utiliza para fermentar vino o para fermentar cerveza o algunas otras cosas. Entonces es una descomposición literalmente la que provoca el hongo, un efecto hacia la situación a la que se quiere llegar. En el caso específico de la harina, lo que va a hacer es que va a transformar toda la harina en algo diferente. Lo que pudiera ser una harina sola, meterse al horno y sacar literalmente una galleta sin sabor ni nada, mezclando con la levadura, el efecto que tiene es un pan exquisito, esponjadito y todo. Entonces hay un efecto ahí positivo. El segundo, la parábola nos enseña que cuando el Espíritu Santo aplica el Evangelio y llega a una persona, entonces hay una transformación total. El mismo efecto que produce la levadura en la harina es una transformación lo que hace el Espíritu Santo a la persona que llega. Entonces afecta la vida de toda la persona que recibe a Dios completamente. Y aquí ya no es un tema primero es un tema de decisión, ojo, y después es un tema de transformación por parte del Espíritu Santo. Él es el que hace las cosas. Entonces, muchas veces pensamos, me tengo que esforzar a portarme bien, me tengo que esforzar a hacer las cosas adecuadas. Sí, mucho tiene que ver de nuestra parte, pero sin el Espíritu Santo no podemos hacer las cosas. El Espíritu Santo provoca ese efecto para que nosotros podamos ya aterrizar las cosas conforme a un cambio completo de nuestra vida, de lo que éramos, del estado donde estábamos, una harina simple, a un estado mezclado con la levadura, que es una transformación total del Espíritu Santo. Y por último, que todas las cosas suceden cuando nos damos cuenta de que estamos siendo cambiados. Es decir, la obra va a ser silenciosa, a lo mejor no va a tener un impacto así de lleno, donde hoy fui alguien y mañana soy otra persona. Completamente el Espíritu Santo transforma, ese es un hecho, pero el cambio va a ser paulatino.
O sea, si voy a dejar de tomar, me va a costar trabajo dejarlo de hacer. A final de cuentas, el Espíritu Santo me va a llevar a que deje ese vicio o que deje cualquier otro vicio. Entonces, si me cuesta trabajo entablar una comunicación sana con mi pareja, ¿no? De que a veces, ya saben, empezamos con una conversación normal y terminamos en pleito, y cada quien en su cuarto, el Espíritu Santo me lleva a que esa conversación se torne cada vez más flexible, y que donde yo no podía ceder terreno, que me costaba trabajo decir no, es que la razón la tengo yo y punto, ahora soy más flexible, puedo cambiar algunas cosas, empiezo a entender a mi pareja mejor y empiezo a hacer que las cosas se transformen y empieza a haber un efecto de la levadura. Entonces, y otra de las cosas que revisamos y que me gustaría recalcar es que el efecto de la levadura tiene una connotación tanto positiva como negativa en la Biblia. Es como una paradoja, es decir, Jesús les refería de una manera negativa en Mateo 16:6, donde dice: tengan cuidado, les decía a sus discípulos, eviten la levadura de los fariseos y de los escribas. ¿A qué se refería esto? Se refería a las enseñanzas que estaban torcidas de ellos y que de alguna manera confundían lo que Dios realmente quería enseñar por medio de la Escritura. Los fariseos enseñaban una doctrina que estaba equivocada y Jesús muchas veces los corrigió. Por eso era la persecución, por eso es que Jesús no podía tener esa libertad de poder enseñar, porque lo atacaban. Entonces, abusados, nada más les decía: cuídense de las enseñanzas de los fariseos, es decir, de la levadura de los fariseos. Otra situación negativa que menciona la Biblia en 1 Corintios 5:6 se refiere a las prácticas pecaminosas que había en la iglesia de Corinto. Y dice: líbrense de la levadura vieja para que puedan llegar a ser una nueva horneada. Es decir, ¿a qué se refería esto? Les ilustraba una influencia negativa y corrupta que la iglesia tenía como práctica. Entonces, se refería como una levadura porque producía un efecto negativo. Ahora, volviendo al tema de la parábola que nos ocupa, Jesús la mencionó de una manera positiva. Y la levadura específicamente se refiere al Espíritu Santo de Dios actuando en nuestra vida. La mezcla entre una persona como es a la naturaleza del Espíritu Santo, hay una mezcla de un resultado increíble. A eso se refiere Jesús. Entonces, ya para empezar a tomar el tema desde el punto de vista, voy a hacer algunas preguntas. Bueno, ahorita antes que nada, quiero mencionar cuál es el propósito final de la levadura a la que se refiere Jesús. Yo les mencionaba que cambia la naturaleza y el estado de la propia harina. La harina es transformada por el efecto pequeño de la levadura y transforma en algo diferente la masa. A simple vista no se ve, seguimos viendo una masa, ¿no? Seguimos viendo una masa mezclada, pero no cambia ni el color, no cambia nada. En ese momento no lo vemos, pero el efecto está ahí. Entonces, el Espíritu combina lo que Él es con lo que nosotros somos, es decir, es una mezcla de dos naturalezas. Dios nos regala su naturaleza espiritual para que nosotros podamos cambiar la naturaleza propia. No cambia a la persona en el sentido de personalidad, no cambia a la persona en el sentido de habilidades, de carácter. Ojo, la persona sigue conservando su propia naturaleza. Lo que hace el Espíritu Santo al tomar una nueva naturaleza es que transforma eso. Si mi carácter era negativo, lo transforma en positivo. Si mi persona era corrupta, la transforma en alguien que puede vivir una vida transparente, una vida sin ningún tapujo. Entonces, esa naturaleza propia cambia eso. Y si yo tenía, ojo, la habilidad, no sé, de escribir, ¿no? Soy escritor y no conozco a Dios, el Espíritu Santo viene y transforma. Esa capacidad que yo tenía a lo mejor para escribir cosas negativas, la transformo en algo increíble, y esa misma capacidad la sigo teniendo para algo positivo en la vida. Entonces, lo que hace es que potencia o potencializa esa habilidad y la hace algo verdaderamente digno de esa persona. Y ahí es donde empieza todo, ¿no? Toda esa transformación. Ahora vamos a ver cómo podemos entender mejor esta levadura. Esto fue una introducción de lo que vimos. Pero bueno, ustedes
voy a hacer una serie de preguntas y aquí está el micrófono. Me gustaría que si ustedes pueden participar lo hagan de acuerdo a lo que ustedes entienden, de acuerdo a lo que ustedes perciben. No vamos a calificar ni vamos a decir si estás bien o mal, no se preocupen, pero me gustaría conocer su punto de vista acerca de esto. Fíjense bien en lo que voy a preguntar. ¿Es necesario ser hijo de Dios para pedir o tener su Espíritu Santo? Repito, ¿es necesario ser hijos de Dios para poder tener el Espíritu Santo en nosotros o no? ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Por qué cree que sí es necesario? Pues yo creo que sí, porque cuando yo conocí del Señor, realmente yo me quería guiar por mí misma. Pero cuando ya tuve ese privilegio, esa bendición, entonces yo sabía que el Espíritu Santo es el único. Bueno, es por la gracia, sí. Pero la gracia también la tenemos por medio del Espíritu Santo y es el que nos guía, ¿verdad? Es cuando podemos tener cambios en nuestra manera de ser, en nuestra conducta. El efecto de la levadura, ¿no? Lo que decíamos. Aún mismo en el hogar, ¿verdad? Tenemos un cambio cuando estamos ya guiados por el Espíritu Santo. Muchas gracias. Está bien. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios, si lo quieren anotar, en Lucas 11, 9 al 13. Dice, así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden, sigan buscando y encontrarán lo que sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta. Aquí habla de que una persistencia constante de lo que nosotros podemos hacer. Y sigue diciendo el versículo 11, ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, les darán una serpiente, o si les piden un huevo, les darán un escorpión. Claro que no, o sea, esto es algo lógico, ¿no? Así que si ustedes, fíjense lo que dice Jesús, gente pecadora, gente mala, saben dar regalos buenos a sus hijos, cuanto más su Padre les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aquí, ¿ustedes creen que esté hablando de alguna distinción? Dice, ustedes, pecadores, les dice a ellos, son pecadores, son malos. ¿Creen que si ustedes le piden el Espíritu Santo, Dios se los dará? Dice, ustedes son malos y les dan cosas buenas a sus hijos. Tu Padre Celestial que está en el cielo les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Esto lo voy a dejar un poquito abierto. Esto es para todos, tanto para gente salva como para gente no pecadora. Pero no nos confundamos. Ahorita dejémoslo así. Vamos a ir avanzando y ustedes se van a dar cuenta. Y la pregunta iba, ¿es necesario ser hijo de Dios para poder recibir el Espíritu Santo? Con esto vamos a ir avanzando. La siguiente pregunta es, ¿son todas las personas hijos de Dios? Y esto es muy... algo muy chistoso que me pasó cuando estaba hablando del Evangelio a una persona. Le decía que yo era cristiano y le decía, ¿por qué tú dices que yo también soy cristiano? Y digo, pues yo soy hijo de Dios. Entonces, ¿yo hijo de quién crees que soy, no? Entonces, como que se ofendía. Y le decía yo, es necesario que tú nazcas, lo que le platicamos en un momento, para que tú puedas conocer a Dios. Entonces, él decía, se sentía como ofendido, diciendo, pues es que todos nacemos, o sea, todos fuimos creados por Dios, ¿no? Él creía en Dios a su manera. Efectivamente, Dios nos creó a su imagen y semejanza a todos, pero hubo una separación. Lo que nos separa de Dios es algo tan simple y sencillo como tú lo quieras ver, es el pecado. Esa palabrita nos separa de Dios. Entonces, fíjense bien, para contestar esta de si todas las personas son hijas de Dios, veamos que dice Juan 1, 11 al 13. Dice, vino a los de su propio pueblo, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Fíjense, entonces, ¿a quién les dio el derecho? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Ellos nacen de nuevo, no mediante nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Ahí está, ahí ya empieza a marcar diferencia el mismo Jesús. Y veamos qué dice Gálatas 3, 24 al 26. Dicho de otra manera,
La ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo, nos protegió hasta que se nos declara justos ante Dios y por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí habla algo, una separación acerca de la ley y acerca de nuestra fe. No sé si quieras comentar algo al respecto. Bueno, sí, creo que es importante. Hay un texto en Romanos capítulo 7, el versículo 4, si quieren buscarlo. Acuérdense que la ley era como una atadura, porque si nosotros, la ley decía que si nosotros hacíamos algo malo, nuestra paga era la muerte, ¿no? Entonces es como nosotros le decimos a lo mejor a nuestros hijos, no hagas esto, porque si lo haces vas a tener una consecuencia, y una consecuencia negativa. Solo que en la ley decía que si la gente pecaba tenía que morir. Era una práctica que si la mujer adulteraba, por ejemplo, el hombre, que pues los apedreaban, ¿no? Entonces esa ley hacía que la gente viviera con temor, que las personas vivieran con temor a esa ley. Pero también esa ley las condenaba. Por eso hablaba Fidel acerca de la ley. Esa ley las condenaba. ¿A qué? A recibir consecuencias de esas malas acciones que hacían. Entonces, la palabra de Dios dice que Jesús nos vino a librar de esa ley. Nosotros no somos judíos, no nacimos judíos. Si fuésemos judíos tendríamos que cumplir la ley al 100%. Si yo digo que he cumplido, tengo que cumplir al 100%, porque entonces si cumplo al 90%, ¿cumplí o no cumplí? No cumplimos, ¿no? No estamos al 100%. Entonces la ley era una exigencia que la ley tenía, era cumplir al 100%. Si tú no cumplías al 100%, estabas fuera. Por eso tuvo que venir Jesús, porque nosotros podíamos intentar obedecer la ley, en este caso los judíos, pero nunca íbamos a dar el 100%. Nunca los judíos iban a dar el 100%. Por eso es que hacían sacrificios año tras año tras año para poder limpiar sus pecados. Cada año dice que los cubría, ni siquiera los limpiaba, simplemente cubría esos pecados, y el año que viene tenían que volver a hacer otra vez este acto para poder otra vez cubrir los pecados. ¿Y quiénes podían entrar? Pues solamente los sacerdotes. El pueblo se quedaba afuera esperando a que el sacerdote saliera del lugar santísimo. Si no moría adentro es que se había purificado correctamente. Y bueno, entonces la palabra de Dios dice que Dios nos liberó de esta ley, que Jesús nos liberó de esta ley que nos condenaba, porque si nosotros pecábamos merecíamos la muerte. Entonces Jesús toma nuestro lugar, nos justifica, nos limpia y nos entrega esa santidad, hace ese intercambio. Nosotros éramos pecadores, Él fue justo, Él fue santo. Entonces hace ese intercambio entre nosotros y Él dice, ok, te otorgo mi santidad, te otorgo mi perdón, te otorgo la aceptación ante el Padre, porque dice la Escritura que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro camino al Padre, sino es a través de Jesús. Entonces esta intervención de Jesús fue muy importante porque nos libró de la ley que nos decía, no hagas esto, no hagas aquello otro. Esa ley nos condenaba, pero Jesús nos libera de esa ley y dice que nos hace libres. En este texto, en el capítulo 7 de Romanos, versículo 4, dice, por tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente: ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo, y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivimos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros, y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaron a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante un nuevo, el de vivir en el Espíritu. Es decir, que la ley fue de alguna manera quitada y ahora nosotros vivimos por el Espíritu Santo, siendo guiados por el Espíritu Santo,
sabiendo que Jesús ya nos perdonó, ya nos liberó y ya no tenemos más condenación. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo que vivimos a través del Espíritu Santo. ¿Por qué dice? Porque morimos a la ley. Cuando Jesús muere, dice que la ley tiene poder sobre las personas mientras viven. Pero cuando Jesús murió, esa ley ya no tenía acción sobre él. Entonces, eso fue lo que a nosotros nos otorgó. Morimos con Cristo, juntamente crucificados, dice, y ahora vivimos por el Espíritu Santo. Nuestros hechos, nuestras acciones son guiadas por el Espíritu Santo para poder lograr una vida aceptable delante del Padre, aunque ya nos ha llamado ya nos ha perfeccionado, ya nos ha justificado y ya nos ha santificado. Ahora, fíjense, esto que menciona Gabriel es ese efecto de la levadura. Entendemos ahora que la levadura es ¿qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que actúa y transforma. Fíjense, ¿quiénes tienen el Espíritu Santo? ¿Quién puede tener el Espíritu Santo entonces? Veamos lo que dice Efesios 1:13. ¿Quieres mencionarlo? Fíjense lo que dice. Y ahora ustedes, los gentiles, es decir, todos los que no son judíos, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Dice que Dios nos identificó con el Espíritu Santo. En otra parte de la Biblia menciona que lo puso como un sello, es decir, como un tatuaje, como algo imborrable en nosotros. El Espíritu Santo llegó. Entonces, pasando a las siguientes, ¿se puede entonces saber si el Espíritu Santo mora en las personas? Claro que se puede saber. ¿Cómo lo podemos saber? La Biblia lo menciona muy claramente en Juan 14, 12 al 17. Fíjense lo que dice esta verdad. Les voy a leer el versículo 15, que dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré a mi Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo busca ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora viven ustedes y después estará en ustedes. Vean, esto les responde la pregunta primera. ¿Quiénes pueden tener el Espíritu Santo de Dios? ¿Los salvos o los no salvos o todos? Aquí la Biblia menciona que el Espíritu Santo es para quién? Para todos. Dice, ustedes pidan al Espíritu Santo y el Espíritu se los va a dar. Buenos o malos, de hecho se los dijo, ustedes son personas malas y dan cosas buenas. Tu Padre Celestial, ¿cuánto más no les dará el Espíritu a los que se lo pidan? Ahora aquí viene la diferencia. La diferencia radica precisamente en que dice, yo le pediré a mi Padre y Él les dará un consolador, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda verdad. Y luego menciona claramente, el mundo, que dice, no lo puede recibir. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Yo les pregunto ahora, ¿porque son malos? ¿Porque no quieren? Así de sencillo. Entonces, nosotros no podemos tener el Espíritu Santo si no queremos. Así de simple y sencillo. No pueden recibirlo porque no lo buscan ni lo reconocen, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y estará con ustedes. Ahí radica la diferencia. Jesús no hace distinción de personas, y muchas veces nosotros excluimos al pecador y decimos, todos tienen la puerta abierta ante el Padre, todos cambian esa naturaleza la regala Dios. Pero ojo, ese regalo no tiene costo. Entonces es tan simple y sencillo como, Emma va a cumplir años y le voy a regalar un regalito, y con el regalito le paso una notita, son 350 pesos, ¿no? Imagínense, y como cumpleaños, le dice, ¿cuándo me pagas? No, eso es lo que hacemos con Jesús. Entonces, es que tengo que ser bueno, si no voy a hacer algo. Espérame tantito. Jesús ya hizo el trabajo por ti. Vamos a comparecer ante el trono todos, pero todos tenemos una naturaleza diferente. Tenemos una levadura. No va a ir la harina seca. ¿Me explico? Porque si entra la harina seca ante el trono del Padre para ser juzgado, lo que va a salir de ahí va a ser una galleta tostada. ¿Por qué? Porque nosotros
con nuestras propias actitudes, con nuestro propio esfuerzo, con lo que somos, creemos que vamos a ganar el reino de Dios. Es que yo hago donaciones, es que yo le doy dinero a los que me piden, es que yo. Y entonces Jesús, prácticamente Jesús no me sirvió a mí, ¿no? Porque yo solito me gané el reino. Y no es cierto. Nosotros somos pecadores, dice, todos han pecado. Pero esa naturaleza que nos regala Jesús nos va a llevar a comparecer con el Padre. Entonces muchos tienen miedo y muchas iglesias dicen, aguas, porque todo lo que hiciste como, ¿no? Nos han dicho, una película ahí, mira nada más las vergüenzas que hacías ahí y todo el mundo está así delante de todo. A ver, espérame, lo que va a pasar ahí va a ser tu nueva naturaleza. Un texto muy grande que nos suena la palabra dice que nuestros pecados, si fueren rojos como el carmesí, van a ser como la blanca lana. Y otro pasaje dice que nuestros pecados serán metidos hasta el fondo del mar para no ser recordados jamás por Dios. Entonces, cuando comparezcamos ante la presencia de Dios, vayamos confiados, acérquense ante el trono con confianza. Ustedes ya no deben nada, ya se los pagó alguien. Y entonces, ese alguien, ¿qué creen que va a hacer? Pues va a dar la cara por ti, ¿no? Va a llegar Gaby y le va a decir, a ver, Gaby, aquí, y va corriendo, Jesús va a salir con ella, a ver, Padre, júzgame a mí, porque yo a Gaby le perdoné todo. Entonces el Padre ve a Jesús sin mancha, ve a Jesús sin culpa, ve a un Jesús perfecto. Gaby, eres perfecto. Así es, así. Ahora fíjense bien lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:3. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu Santo de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto con el Espíritu Santo. Cuando ustedes ya tienen esa nueva levadura, lo que sucede es que el Espíritu Santo transforma y habla ahora a través de nosotros. Él es el que transforma todo esto. Y primera de Juan 1:4 dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Si decimos que tenemos el Espíritu de Dios, tiene que haber un efecto. Y ese efecto tiene que ser simple y sencillamente positivo. Vean lo que dice Gálatas 5:22. ¿Qué es lo que tiene que producir el fruto del Espíritu? ¿Se recuerdan? Así es. Entonces, y luego dice la palabra que contra estas cosas, o sea, nadie va a juzgar algo bueno. Nadie te va a decir y te va a regañar por hacer las cosas buenas. Nadie. Entonces Jesús te respalda y dice, ¿quieres tener fruto del Espíritu? O más bien, tú dices que tienes el Espíritu Santo de Dios, ¿cuál es el fruto que tienes? Porque un árbol de pera no me puede dar manzanas, así de sencillo. Si tú tienes el Espíritu de Dios, tienes claro el fruto del Espíritu de Dios. Ahora, yo tengo ya el Espíritu de Dios. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el propósito de que el Espíritu Santo esté en mí? Ahora ya, yo soy salvo, yo ya tengo el Espíritu Santo de Dios. Y luego, Dios, ¿qué hago yo con el Espíritu Santo? Vean qué dice Juan 16:7. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya. Si no lo hago, aquí Jesús estaba en la tierra, obviamente. El Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si yo me voy, se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto a pecado, a justicia y a juicio. En cuanto a pecado, porque no creen en mí. En cuanto a justicia, porque voy al Padre y pues ustedes ya no me van a ver. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? En primer lugar, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el principal motivo para que el Espíritu Santo esté aquí. Entonces, Jesús, como persona física, como terrenal, no podía vivir para siempre en la tierra. ¿Por qué? Porque iría en contra de su propia naturaleza. Jesús llegó, cumplió un propósito, una etapa, y entonces a partir de Jesús aquí es un mundo diferente. A lo que voy, Jesús se tuvo que ir nuevamente con el Padre, pero a diferencia de todos nosotros, Él no quedó en una tumba. Todos sabemos que resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Pero dijo, si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene. Les conviene que yo me vaya para que el Espíritu esté con todos. Entonces Jesús ya no iba a estar en Galilea. Y recuerden lo que pasó con Lázaro y Marta, ¿verdad?
Jesús, ven porque Lázaro, a quien tú amas, está muy enfermo. Y Jesús dijo, sí voy para allá, aguántame un poquito. Entonces Jesús estaba en otro lado. Cuando llega Jesús 2 días después, Señor, ya murió Lázaro. Bueno, fue una obra maravillosa la que hizo, pero a eso se refería Jesús. Entonces, físicamente puedo estar acá, puedo estar allá, puedo estar acá. A menos que ustedes entiendan y sean como el centurión, ¿verdad? Señor, no es necesario que vayas, di tu palabra y se hará. Esa es fe, esa es otra cosa. Pero dice, si yo me voy, el Espíritu Santo, si agarra, por ejemplo, Gerardo y se va a España, está con el Espíritu Santo allá y nosotros nos quedamos con el Espíritu Santo aquí. A eso se refería Jesús. Fíjense lo que dice, muchas cosas me quedan aún por decirle, que ahora no podrían ustedes soportar, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él nos guiará a toda verdad. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Guiarnos a toda verdad. Entonces, con esto, nosotros ya entendemos cuál es el propósito, de que el Espíritu Santo esté en mí. Ahora, y ya para aterrizar esta parte, en 1 Corintios 2, 9 al 14, dice lo siguiente. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Físicamente y naturalmente no entendemos cómo es que actúa el Espíritu Santo en nosotros y cómo podríamos entender ese grande amor de Dios para nosotros. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu Santo, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Otro de los propósitos del Espíritu Santo es que examina todo lo que nosotros somos y no oculta absolutamente nada. Dice que hasta las profundidades de Dios. Entonces, dice, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano? Es su propio espíritu. Incluso como pareja a veces no podemos dar a conocer todo lo que realmente son la esencia. ¿Quién me conoce a mí? Yo mismo. El Espíritu sabe cuando me siento mal, cuando me siento alegre, cuando actúo de alguna forma en el yo sé. Pero dice, ¿quién conoce a Dios? ¿Queremos conocer a Dios? Sí. ¿Cómo lo podemos conocer? Por medio del Espíritu Santo de Dios. Y dice, asimismo nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu de ¿qué? Del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios. ¿Para qué? Para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente lo que hablamos, no con palabras que enseñan sabiduría humana, sino con las que enseñan el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque debe de haber un discernimiento espiritual. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros creemos, al mundo le parece una locura, porque la ve con ojos terrenales, porque no puede examinar lo que viene de Dios, puesto que no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, ya con esto concluimos un poquito las preguntas que decía, ¿quiénes pueden tener el Espíritu Santo de Dios? Pues todos los que lo reciben, todos los que lo pidan, porque el Espíritu de Dios es para todos. Pero si nosotros no hacemos ese paso, si nosotros no dejamos que se mezcle la levadura con la harina, el Espíritu Santo no va a poder actuar. Entonces, el Espíritu Santo queda comúnmente separado. Por eso yo les decía la vez pasada, nosotros podemos vivir sin el Espíritu Santo. Sí podemos vivir sin el Espíritu Santo, y mucha gente vive sin el Espíritu Santo, y lo digo desafortunadamente así es, y no son muchos, pero aquellos que hemos recibido a Jesús, recibimos de parte de Él el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que viene a cambiar y a transformar. Esa levadura se empieza a mezclar, esa levadura empieza a surgir un efecto. No lo podemos ver sino hasta el momento de la respuesta, hasta el momento en que ya surte el efecto completo y total, y que lo que busca ya con la mezcla, o sea, el resultado de esa mezcla va a ser lo que nosotros somos ahora. Se ve palpablemente, si lo pueden ver, o sea, la gente lo empieza a percibir, la gente lo empieza a asimilar. ¿Y por qué? Por el mismo fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando veo honestidad, ve en Pedro una persona recta y todo, pues entonces, ¿cómo le haces para tu ser así? Y no sé si muchas veces se le ha acercado a alguien a ustedes así de, Margarita, dame lo que tú tienes, o sea, quiero esa paz que tú tienes, la quiero yo también.
lo perciben porque el Espíritu Santo es lo que refleja en nosotros. Entonces, cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de poder compartir esto, es porque la gente abre su corazón y Dios está preparando ya una tierra. Ojo, el Espíritu Santo, pues desafortunadamente no es para todos y no podemos nosotros, es que a veces ojo con esto, porque yo he cometido este error y a veces no significa que tengamos, digamos, tenemos la autoridad de parte de Dios, pero no para poder ofender a las personas en el sentido de creencia, porque para esto sí tenemos que tener sabiduría y el respeto, obviamente. Me refiero a que, por ejemplo, y no quiero juzgar a nadie por esto decir, pero por ejemplo una persona que es testigo de Jehová y una persona, por ejemplo, cristiana, y se han encontrado, no sé si ustedes se han confrontado, digamos así, y esto se vuelve una discusión, porque tú no cedes el otro, y empezamos a decir, no, es que el Espíritu Santo hace eso, no, es que el Espíritu Santo no existe, el Espíritu Santo no sé qué, y Jesús es un ángel que Dios no sé qué, no sé. Entonces te empieza a trastocar cosas que tú dices, no es así, pero si empezamos, y entonces se mete, y esto se vuelve un conflicto literalmente. Entonces, el Espíritu Santo de Dios tiene que actuar y ver el momento propicio para poderle decir a la persona lo que él necesita para que acepte el llamado. Me refiero a un testigo, me refiero a un católico, me refiero a alguien que no tenga a Jesús en su corazón y Dios pone en medio. ¿Y cómo puede hacerlos llegar? Por muchas cosas. Dios pone los medios, Dios propicia el ambiente. O puede ser una situación de mucha frustración, o puede ser una situación problemática que esté pasando en su vida, o puede ser una enfermedad, o puede ser. El Espíritu Santo nos avisa y nos dice, este es el momento en el cual está apta la tierra para que pueda sembrar la semilla y la persona pueda recibir. Entonces es ahí donde podemos actuar. La levadura, en el sentido estricto de la palabra, es precisamente eso. Al momento de la mezcla, se fermenta y produce el efecto. Si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo fermente esa parte importante, nuestra vida no va a producir ese efecto. Y vamos a seguir trabajando con la harina sola y vamos a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede hacer eso a menos que nosotros abramos ese corazón. Entonces, el Espíritu Santo sí es para todo el mundo, pero únicamente lo van a recibir aquellos que tengan la voluntad de decir, yo lo quiero, yo lo acepto, quiero que viva en mí y quiero producir ese fruto por parte del Espíritu Santo. Entonces, ¿algún comentario que quieran hacer? ¿Alguien? Gerardo, ¿alguien? Caro, ¿todo bien? ¿Sí? Bueno, pues vamos a hacer una oración ya para terminar y le damos gracias a Dios por que realmente permite que nosotros podamos entender un poco más para extender su reino. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, venimos delante de ti y creemos que todo este tipo de conocimiento, Señor, que tú nos das y que tú nos revelas por medio de tu palabra, nos ayuda a nosotros a ser cada día más aceptos, más sensibles al Espíritu Santo, Señor. Y cuando el Espíritu Santo cobra un efecto en nuestra vida, Señor, el impacto que va a haber va a ser grande. Y tú eres el que trabaja, tú eres el que vas a producir los resultados, tú eres el que va a producir ese crecimiento y vas a producir ese fruto, Señor. Nosotros somos medios, somos instrumentos, somos vasijas en tus manos que van a ser usadas conforme a lo que tú quieres, conforme al propósito perfecto al cual nos has llamado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido que tomas cada una de estas vasijas que está aquí delante de ti y que tú las lleves, Padre, de esa unción poderosa de tu Espíritu Santo, para que ellos puedan entregarte a ti nuevamente ese fruto que puede salir solamente de ti. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias porque trabajas en nosotros el amor, trabajas la templanza, trabajas la fe, trabajas, Señor, las cosas positivas que salen de nuestra vida y que de alguna forma impactan este mundo terrenal. Gracias, Señor, porque la parte espiritual se vuelve real en nuestra vida y podemos producir ese efecto que tú quieres en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén.